Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas madrugadas a los que están internacionalmente. Y qué placer, qué privilegio que es de nuevo volver a juntarnos. Lástima que tenemos que aprovechar este medio digital, online, de videollamada, de videoconferencia o como quieran llamarle. Y como hablábamos hace un ratito antes de dar comienzo, decíamos que hoy hace un año estábamos también teniendo un quinto sábado digital, online también, a lo mejor con otro formato, pero también con la misma idea. En esta situación global que nos atañe, que es esta pandemia, que no nos permite juntarnos, pero sí nos juntamos de todas formas de esta manera, con un mismo sentir, con un mismo corazón, que es el hablar de la palabra de nuestro Señor, de los negocios, como la misma Biblia habla de los negocios de nuestro Padre, y escuchar lo que Él tiene para decirnos a nosotros, poder compartir un momento con gente de diferentes congregaciones, que eso nos demuestra también de que en realidad no estamos solos, que no es nuestra congregación solamente, los poquitos o muchos que seamos en nuestra congregación, sino que somos muchos más, ¿no? Tanto los que estamos acá en Rosario y zona, como también tenemos a gente por ahí que se está sumando de España también. Lo tenemos ahí a Gaby que son en la 1 de la mañana y él está también conectándose. Y eso nos habla de que en realidad la iglesia de Dios es una iglesia internacional, es una iglesia global, que es una iglesia que somos nosotros, que somos personas, que no somos edificios, no somos un lugar físico, sino que somos las personas que los unimos y que compartimos la misma fe, que compartimos la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Y eso es lo que hoy nos reúne, ¿no? Lo que hoy nos junta y lo que tenemos la alegría y el privilegio de poder compartir. Aunque sea en formato digital, pero aún así aprovechamos para realmente estar en hermandad, unidos, en familia, hablando de las cosas que Dios ha preparado y ha armado para nuestras vidas. Así que vamos a dar comienzo con una breve oración, agradeciéndole a Dios por este momento y para que guíe realmente el resto de esta reunión. Señor, te damos muchísimas gracias por la oportunidad, el privilegio, porque en este momento, en esta época en que nos toca vivir, tenemos estos medios digitales que nos permiten conectarnos, tenemos estas formas que nos permiten saber que todavía estamos juntos, que todavía seguimos tu palabra. Gracias, porque podemos hablar libremente de lo que vos tenés para nosotros, de lo que vos has dejado plasmado en tu palabra, lo que vos has hecho y has hablado a cada uno de tus hijos, y que cada día tenemos más luz de lo que vos ya has hablado y aprendemos más y vamos caminando en una madurez y mejorando nuestra vida más parecida a lo que Jesucristo es y a lo que nosotros aspiramos también. Queremos realmente que en esta noche seas honrado, seas puesto en alto, seas vos quien sea glorificado y que podamos recibir una palabra para nuestra vida, para nuestro corazón, que nos permita crecer cada día más y ser realmente mejores hijos tuyos y que vayamos transformando nuestra vida conforme a la imagen de Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y la verdad que es muy lindo saber de que ya somos 77 personas que estamos conectadas, que no es poco, la verdad que es bastante y es una alegría poder estar todos juntos. Y tenemos unos invitados especiales, tenemos a Mauro y a Connie, que lo estuvimos saludando ahí al principio. Me gustaría darle la palabra a ellos van a estar contándonos de un trabajo muy lindo que están haciendo, muy impresionante, y si quieren, aquellos que quieran pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, ¿sí? Después yo se las voy a estar formulando y vamos a estar charlando con ellos, aunque sea un ratito, de su trabajo y lo que ellos están haciendo. Mauro, Connie, los dejo. Hola a Hola, todos, ¿cómo andan? qué qué placer, qué verlos. privilegio ahí. Hola Seba, hola, veo caras conocidas. David, Qué lindo. Becky. Nos alegra mucho verlos a todos y estar acá. Así que agradecemos por la oportunidad. Bueno, para los que no nos conocen, somos Mauro y Connie. Somos de Buenos Aires por ahora. Estamos casados hace 4 años. Y bueno, tuvimos el agrado de visitar la iglesia ahí en Rosario, conocer a muchos chicos y chicas de ahí. Hace poquito hicimos un viaje que duró
Pero antes de adelantarme, voy a dejar a Connie que cuente un poquito más quiénes somos y el proyecto, ¿no? Al que el Señor nos llamó. Bueno, bueno, para contarles un poco, como decía Mau, estamos hace 4 años casados, espero que se me escuche bien. Y bueno, ya antes de casarnos con Mau teníamos estas ganas, esta disposición de servir a Dios en lugares donde todavía no es conocido, ¿no? De ir hacia esos países que son considerados no alcanzados porque tienen un porcentaje muy chiquito de cristianos o casi nada, o nada. Así que bueno, cuando nos conocimos, un poquito la condición para ponernos de novios fue esa, que los dos teníamos esta visión y que no queríamos perderla, ¿no? Que sabíamos que Dios nos había llamado y, bueno, ni el matrimonio ni nada tenía que apartarnos de ese propósito. Así que bueno, nos casamos y la verdad que somos dos personas muy ansiosas, no sé si alguien se siente identificado con nosotros, pero queríamos salir urgente al campo apenas nos casamos, nos queríamos ir a donde sea que hubiese necesidad. Y bueno, así que nos sentamos con nuestro pastor para decirle, Gustavo, nos queremos ir, que queremos que nos envíen, qué sé yo, que oren por nosotros. Y bueno, nuestro pastor muy sabiamente nos dijo que esperemos un poco, que nos tomemos un año para conocernos, porque recién estábamos casados, que convivamos y que oremos por dirección de parte de Dios, que seguramente que Él nos quería usar en algún lado, pero que seguramente también tenía una dirección particular para nuestra vida, así que bueno, nos pusimos primero a conocernos, a disfrutar del matrimonio y a orar, pidiéndole a Dios que nos guíe, que realmente nos dé un lugar y un espacio, por así decir, en donde servirle, ¿no? Así que bueno, aparte de orar, ese año estuvimos haciendo un curso que se llama Perspectivas. Los que no lo hicieron se los recomendamos. Justo está por empezar el virtual, así que después si quieren más información les paso. Pero es un curso que nos abrió mucho la mente y Dios lo usó también para hablarnos de la necesidad de traducción bíblica que había en el mundo. Hay cerca de 220 millones de personas hoy que no tienen la palabra de Dios en el idioma que mejor pueden comprender. Por lo tanto, imagínense que tampoco conocen a Dios, porque no sé cómo es su relación con Dios, pero yo si no leo la Biblia no puedo terminar de conocer su carácter, ¿no? Y su personalidad. Entonces, bueno, esta realidad nos pegó duro y por separado el Señor nos fue como trabajando en el corazón que era por ese lado, que era por el lado de la traducción bíblica. Así que un día nos miramos y estábamos charlando y yo le dije, Orel, no sé, dijimos, che, me parece que es por el lado de la traducción bíblica, no puede ser que haya tanta gente sin Biblia. Y dijimos, bueno, bien, una oración respondida, ya sabemos en qué servir. Pero ahora nos faltaba dónde, ¿no? Porque hay muchas lenguas en el mundo que no tienen la Biblia en su idioma. Así que era, imagínense, para dos personas ansiosas con mucha disposición, tener tantas opciones era un problema. Así que, bueno, nos pusimos a orar. Dijimos, no pensemos tanto, no hagamos las cosas en nuestras fuerzas, oremos, busquemos a Dios, y así lo hicimos. Bueno, oramos, qué sé yo, estábamos tranquilos y nos fuimos a un congreso que se hizo en Buenos Aires, en la iglesia de la Puerta Abierta, que era por los refugiados y los perseguidos. Vinieron pastores de China, de lugares re perseguidos a hablar, estuvo re bueno. Y cuestión que nos teníamos que anotar en distintos talleres. Vieron que en esas conferencias se dan como distintos talleres y cada uno se anota en el que le llama la atención. Bueno, nosotros llegamos tarde y no llegamos a anotarnos, así que solo teníamos una opción de taller, no sabíamos de qué era, pero entramos. Y bueno, ahí estaba una pareja de Canadá que empezó a hablar de la necesidad que había de traducción bíblica en el sudeste de Asia. Así que ahí los dos llorando, diciendo, Dios, sos vos que nos estás hablando. Y bueno, sí, entendimos que era ahí a donde teníamos que ir. Así que cuando terminaron de hablar, lo estoy haciendo resumen, ¿no? Pero cuando terminó esta pareja de hablar, nos acercamos, les dijimos que queríamos ser parte de este proyecto y le preguntamos qué teníamos que hacer.
¿Quieres seguir? Sí, sigo así, no, te cansás un poco. Dale, Blanca. Y ellos son parte de Wycliffe, no sé si conocen Wycliffe, que son los traductores de la Biblia, ¿no? Los mayores traductores de la Biblia. Entonces nos dijeron que para ser parte de Wycliffe teníamos que ser una parte de una agencia o una organización latinoamericana o argentina. En este caso, Letra, ¿no? Latinoamericanos en Traducción. Así que bueno, dijimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, tenemos que empezar a estudiar para ser parte de Letra y para ser capacitados en la traducción de la Biblia, ¿no? Así que bueno, Connie era o es profesora de arte, estaba trabajando en 2 colegios bilingües, yo trabajaba para una empresa canadiense de turismo, así que en ese momento dijimos, listo, eh, señor, nos llamaste, acá vamos, así que renunciamos a los trabajos, vendimos todo lo que teníamos y empezamos, ¿no? Y bueno, el primer paso fue ir a Córdoba y hacer el curso de lingüística. Eso te da un pantallazo general de lo que es la lingüística en general, ¿no? Y ahí ves si es tu camino o no. Así que bueno, es un mes y una semana. Le dimos con todo. Enseguida fuimos a Perú a hacer el curso de capacitación internacional de traducción y alfabetización aplicada a la Biblia. Ese es un año en Perú, bien intensivo, son 3 años en uno, así que no pudimos hacer nada más que estudiar. Después de ahí, volvimos para Argentina, estuvimos en Córdoba, en el Centro de Capacitación Misionera Transcultural, haciendo el entrenamiento transcultural, porque uno cuando va a un lugar, por ejemplo, en nuestro caso vamos a Asia, no vamos solo a estar o convivir con lo que es la cultura y el lugar donde vamos a servir, sino también con gente de diferentes nacionalidades, con diferentes culturas, idiosincrasias y cosmovisiones, donde uno tiene muchos choques por ser de otra cultura, ¿no? Un dato es que la mayoría de los misioneros que se vuelven del campo, derrotados, cansados, es no porque no se pudieron adaptar a la cultura donde van a servir, sino porque tuvieron demasiados choques o no se pudieron adaptar al equipo con el que servían, que son internacionales. En nuestro caso tenemos gente de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos, de China, de Hong Kong, bueno, hay de todo, hay de todo. Así que ese curso es súper importante porque te saca tus lentes de argentinismo, que nos creemos que no las sabemos todas, y no es así, a veces sí, a veces no, pero no importa, si a veces tenemos razón, esto te ayuda a entender que son diferentes culturas, diferentes formas de hacer las cosas. Entonces, bueno, una vez que estábamos listos ya para salir, ¿qué pasó? Nos pasó lo que le pasó a todo el mundo, nos agarró la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, fue un tiempo también de mucha ansiedad, pero de confiar en el Señor y de confiar de que los tiempos son de Él. Y cuando Él quiere que salgamos, vamos a estar ahí. Nosotros estamos listos y Él es el que manda, Él es el que tiene todo. Así que fue un tiempo súper provechoso para nosotros porque trabajó mucho en nosotros y en nuestra ansiedad también, ¿no? Y en nuestra fe. Así que bueno, en ese tiempo, como les dije, pasó de todo. También tuvimos la posibilidad de hacer este viaje, que antes le quería contar, que recién llegamos hace 2 semanas, fue 2 meses y estuvimos visitando unas 25 iglesias más o menos de Argentina, porque hicimos Rosario, Córdoba, San Juan, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut, todo un montón de lugares. Y la verdad que ahí vimos la mano del Señor y el amor de Jesús, ¿no? A través de los hermanos. Fue increíble. Así que bueno, nosotros ya estamos listos para salir. Tenemos que levantar el presupuesto, hacer las visas y ya estamos para allá porque hay mucho trabajo allá para hacer y ya nos están esperando. Estamos trabajando ya desde acá con algunas cosas. Nos reunimos los jueves, siempre con el equipo de allá del sudeste asiático virtualmente. Pero bueno, no sé si le mostramos un poco el... Sí, no, le voy a Sí. contar así en resumen lo que es el proyecto para que se entienda. Esto queda grabado, pero ¿se sube a las redes sociales o no? Capaz que sí, si tenés algo que por ahí es Ah, medio prohibido o mejor no mostrarlo, no lo muestres, no lo cuentes por seguridad. dale, Mejor. perfecto. No, solo entonces mencionar que es un país, bueno, como dijimos, del sudeste de Asia, en el norte. En este país había una comunidad de 10.000 personas que, bueno, son no alcanzados, no tienen Biblia en su idioma, no conocen a Dios. Y hay un coreano que está trabajando ahí, un coreano cristiano, lingüista, que está trabajando con esta comunidad.
hace 8 años, y bueno, por gracia de Dios, 3 de las personas de la comunidad se convirtieron y le pidieron a este coreano, por favor, tener la Biblia en el idioma de su corazón. Así que el equipo de Asia, digamos, nos contactó para pedirnos o preguntarnos si nosotros queríamos ser parte de este equipo con el coreano para traducir la Biblia al idioma de esta comunidad. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Ahora estamos en esta transición de, bueno, terminar de armar el presupuesto, tenemos que hacer las visas, y esperar también hasta a que todo se acomode un poco porque las fronteras de este país están cerradas, entonces tampoco podemos entrar hoy, pero bueno, creemos que ya todo cuando pase, ¿no?, un poquito estas olas tan fuertes de COVID, quizás ya se va a poder entrar al país. Así que bueno, eso es más o menos, espero que se haya entendido todo lo que Sí, les también quiero. un poco para agregar, el trabajo que estaríamos haciendo es, este coreano, como el país está muy perseguido cristianamente, no se puede hacer ningún tipo de proselitismo, él puede hacer un trabajo muy, muy chiquito, muy poco es lo que hace con la aldea donde está esta comunidad, entonces él va y viene cada tanto, pero está muy vigilado por el Estado, entonces no puede hacer mucho. Lo que haríamos nosotros es ser como esa conexión entre la aldea, la etnia y el lingüista, y bueno, estaríamos haciendo ese trabajo medio de ahí, de escondidos, yendo y viniendo, también entraríamos con otro tipo de visa, de trabajo, y bueno, estaríamos un poco más con la gente, haciendo más discipulado, trabajando más con la gente, ¿no? Así que ese sería un poco el trabajo que haríamos nosotros allá. Bueno, Mauro, Cori, la verdad que impresionante el trabajo que ustedes están mencionando y en cuanto al tema misiones, es una faceta de las misiones que por ahí es la menos popular, ¿no? Es la menos conocida, siempre uno habla de, bueno, la misión transcultural, el que va a predicar, el que abre una iglesia y demás, pero es como lo que ustedes están mencionando, es un trabajo muy complementario y realmente muy útil porque uno puede... uno lo vive en la ciudad, ¿no? Uno tiene la Biblia en español, y por ahí hasta nos podemos quejar del vosotros y del os y todas esas palabras, pero no sabemos lo que nos perdemos porque en realidad en español tenemos qué cantidad de versiones diferentes tenemos de la Biblia en español. Cuando, 24, si abrís el celular ahí nomás, tenés 24. sí, ahí nomás, ¿no? Pero en otros países es todo lo opuesto, ¿no? Vos, tenés un pastor, un misionero, un predicador que con todo el esfuerzo, la búsqueda de Dios, puede compartir la palabra de Dios, pero todos sabemos que el mayor crecimiento está cuando uno toma su propio momento para orar y leer la palabra y no tenerla es un tema importante porque vivís de lo que el predicador te puede enseñar o del tiempo que vos puedas pasar con el predicador y esto ayuda mucho a un crecimiento más exponencial en la vida de cada uno. Me gustaría no extenderme mucho, pero me gustaría tocar algunos dos o tres cositas que ustedes dijeron que me gustaría que amplíen un poquito. No quiero tampoco explayarme mucho más en esto, pero ustedes hablaban de la cantidad de traducciones que hay de la Biblia, ¿no? Y la verdad es que son muchas. Me tocó participar en una charla que dieron de sociedades bíblicas y ellos hablaban de la cantidad de traducciones bíblicas que habían y justamente de la escasez de los otros lenguajes, ¿no? No sé si ustedes tienen algo de estos números, cuáles son más o menos la parte de Asia y ese sector de cuántas lenguas son las que faltan traducir. No sé si tienen algunos números de esos. Que Sí, por lo ahí, tenemos. Sí, más Ya, o ya, menos, ya. muy por arriba, Juanita, si ¿no? querés. Porque Sí, realmente a mí me ha llamado mucho la atención y era muy impresionante la diferencia, ¿no? Entre lo que había y lo que falta, ¿sí? Que no es poco lo que hay, pero es mucho todavía lo que falta. Y son muchas lenguas, muchos pueblos chiquitos, y recuerdo en esa oportunidad hablaban de los pueblos originarios acá en Argentina, ¿no? Los Wichi y todo ese sector, y hablaban los lenguajes para esas lenguas, pero el mundo es grande, ¿no? Eh, Después, mientras buscan, si quieren, nos quieren contar un ¿Acá se ve? poco. ¿Ahí están Ahí viendo? se está compartiendo. Estaba queriendo compartir. A modo así de resumen también, ¿no? Pero Sí, se resume. hay 704 Biblias completas
Hay 1551 Nuevos Testamentos, 1160 porciones o historias, 1931 proyectos activos, quiere decir que tienen poquito o nada, y 2000 lenguas sin nada, nada, nada de la Biblia. Y una cosa, la visión que tiene Wycliffe para el 2033 es que todos estos 2014, que ahora son un poquito menos, todos estas lenguas que no tienen nada, que por lo menos para el 2033 se esté comenzando un proyecto de traducción en esa lengua. Esa es la visión que tiene Wycliffe para el 2033. Fíjense que no es poco lo que hay traducido, porque si juntamos son más o menos unos 5.000, unas 5.000 lenguas, si no calculé mal ahí por arriba, y todavía faltan 2.000 que no tienen absolutamente nada, y el trabajo que se necesita es mucho, ¿no? Y está muy bueno esto que ustedes están mostrando, ¿no? Para tomar un poco de conciencia. Lo otro que ustedes mencionaron acerca de letra, ¿sí? Me gustaría que cuenten brevemente un poquito más de qué es letra y a qué se dedica, y si hay alguna forma de contacto para aquellos que por ahí le puede llegar a interesar. Sí, Letra es Latinoamericanos en Traducción y Alfabetización. Es la única agencia misionera argentina que se dedica particularmente al envío y al cuidado y a la preparación de misioneros que se van a dedicar a la traducción bíblica o a la alfabetización. Tiene Facebook, tiene página web, tiene Instagram, lo voy a escribir acá, pueden entrar a las redes y ahí están los cursos que dictan y mucha más información, ¿no? Por si alguien quiere saber más. Ahí les ponemos la página. Perfecto, sí, si pueden compartir el link así le podemos acceder a aquellos que quieran tomar nota. Si no, después también lo vamos a estar compartiendo y demás. Lo último, creo que me parece que fue muy interesante al verlo, ¿no? Porque cuando uno escucha hablar de misiones transculturales, donde uno va a otra cultura y se tiene que adaptar a la nueva cultura, y la cultura también se tiene que adaptar al nuevo que está llegando. Pero ustedes dijeron el no adaptarse al equipo de trabajo. Y eso me parece que es algo tampoco, es algo que se ve todos los días, porque uno dice, bueno, pero somos todos cristianos, vamos todos con el mismo amor, con la misma intención, como que uno piensa que va a amalgamarse inmediatamente con el equipo de trabajo y va a fluir todo muy lindo, ¿no? Pero es muy llamativo esto de decir, bueno, uno también tiene que ceder un poco al hecho de decir la cultura con la que yo me voy a trabajar. No sé si tuvieron alguna experiencia ya, quieren contar algo que por ahí hayan visto, hayan aprendido en este tiempo. Sí, hemos tenido experiencias acá en Perú, con otras culturas, también en otros lados, en otros continentes, pero yo lo que quería destacar es la diferencia que hay, por ejemplo, donde vamos a ir nosotros vemos todo como culpable e inocente, ¿verdad? Dios pagó por nuestros pecados, yo soy culpable de pecados, Jesús es inocente, pagó por nosotros, pero en otros lados ven como vergüenza y honor, en donde vamos a ir nosotros. Entonces hay que ver todo, cambiar tu cosmovisión completamente porque, por ejemplo, no sé, vos haces algo, por eso se dice que los primeros 2 años tenés que ser una mosca en la pared para observar todo y no mandarte ninguna macana, ¿no? Entonces, los primeros, 2 años es para eso, y un ejemplo, si uno va, no sé, a una fiesta y de repente uno se enoja con alguien y hace como un escándalo o una situación así medio incómoda, listo, ya está, te hicieron la cruz, olvídate, no te hablan nunca más porque vos deshonraste a alguien. Y uno con nuestra idiosincrasia que salta, que habla un poco todo así, eso hay que tener muchísimo cuidado. Para dar un ejemplo burdo, por ejemplo, si una mujer es violada en estos países, la culpa, ellos no se fijan quién es el culpable o no, pero ella fue deshonrada y es una vergüenza para la familia, entonces como que la dejan a un lado y listo, como que le bajan la persiana porque ella fue una deshonra. Entonces hay que cambiar muchísimo la cosmovisión que uno tiene, ¿no? Para ir cuando va a otro lado o a estas culturas. Esa es una de las cosas que más uno tiene que estar atento. Sí, también es importante nosotros,
sea, nuestra filosofía, por así decir, un poco de ir a vivir a otro país, es el hecho de encarnarnos como lo hizo Jesús, ¿no? Que dejó su lugar cómodo, digamos, su cultura, por así decirlo de alguna manera, para venir a hacerse hombre, ¿no? O sea, hacerse uno de nosotros, impensado totalmente. Entonces nosotros queremos hacer eso mismo, no solo irnos a vivir al lugar y seguir teniendo una casa argentina o costumbres argentinas, sino irnos a vivir ahí y aprender todo de vuelta a la manera que lo hacen ellos. ¿Para qué? Para justamente que ellos vean que es Jesús el que hizo eso y que de alguna forma como que puedan verlo en nosotros, ¿no? Y que sepan que también nosotros nos queremos identificar con ellos y así también llevarles el mensaje. Así como Jesús se interesó en nosotros, nosotros estamos interesados en ellos, ¿no? Que conozcan al Señor y que tengan una correcta relación con el Padre. Exactamente. Bueno, Mauro, Connie, la verdad, principalmente muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo y que van a empezar a hacer, porque solamente esta es la punta del iceberg, me imagino. Muchísimas gracias por esa dedicación y esa entrega a la obra misionera, a la obra de Dios, ¿no? A la expansión del Evangelio. Es muy importante. Gracias por estar con nosotros, por compartirnos esto, por tomarse este tiempo de contarnos un poco lo que están haciendo y este trabajo misionero. Y para todos los demás que están aquí presentes, aquellos que estén interesados en conocer un poco más, que quieran contactarse con ellos, ayudarlos con todos los temas de papeles que tienen y todo el tema de fondos y donaciones y ofrendas que se quieran hacer, siéntanse libres de contactar a cualquier chico de los que estamos en Jova y vamos a estar pasándole los contactos de Mauro y Connie. Obviamente por seguridad no los vamos a transmitir por acá, pero estamos abiertos a hacer la conexión y me imagino que también debe haber alguien de las iglesias que ya los debe conocer por algún lado, así que también están y qué bueno que podamos tomarnos este paso para compartir. Muchas gracias, Mauro y Connie. Gracias a ustedes, Dios los bendiga mucho. Les invitamos, obviamente, a quedarse, a seguir escuchando lo que viene a continuación. Y ahora le voy a dar la palabra a, esperen que no me quiero confundir el nombre, a Mica Amado, ¿sí? Ella tiene una invitación para hacernos. Mica, ¿estás por ahí? Somos demasiado, no te veo. Hola, ahí estás, sí, Mica, buenas noches. No sé si me escuchan bien, pero bueno, la idea era poder invitarlos. Ahora el 20 de junio, como saben, para la ACNUR es el Día Internacional por el Refugiado y desde Conexión Oriental vamos a tener una semana del 20 al 26 de junio dedicándole a este tema, ¿sí? A los refugiados y desplazados. Hay casi 80 millones de refugiados hoy en día en el mundo. Y va a haber distintas reuniones, sábado y domingo por la mañana, a las 10 de la mañana, y después durante la semana a las 7 de la tarde. Así que va a haber oradores de distintos lugares. Bueno, también va a estar el pastor Hanna, que es el pastor de la única iglesia en la Franja de Gaza. Así que si quieren saber un poco más también de lo que está pasando en esa zona, pueden conectarse también y sumarse. Y para la inscripción entran a la página de Conexión Oriental y ahí los va a guiar. Igual si tienen alguna duda o alguna consulta, le piden a Becky o a alguno de los chicos también mi número y les paso para que puedan inscribirse. Era simplemente invitarlos a que puedan sumarse esa semana. Pueden sumarse todos los días o un solo día, como ustedes quieran. Bueno, muchísimas gracias, Mica. La verdad también es un tema muy importante para poder estar charlando y estar presenciando el hecho de poder recibir a los refugiados. Algunos comparten la fe, otros no la comparten. Y qué mejor que como hijos de Dios podamos demostrar el amor que Dios ha tenido en nosotros, ayudando a aquellos que necesitan refugio, a aquellos que vienen de una situación complicada, de un país donde la está pasando realmente muy mal. Y qué bueno que nosotros podamos expandir también el Evangelio, demostrando el amor que Cristo tuvo en nosotros, ayudando a aquellos que están más necesitados. Y bueno, sin más preámbulos, ya hemos pasado por todas las otras etapas que tenemos, así que le voy a invitar al Seba, ¿sí? Que vaya prendiendo su cámara, que me parece que la apagó hace un ratito. Seba, no te veo. ¿Dónde estás? Tengo demasiada gente acá. Así que ahí te escucho. Bien. ¿Cómo estás, Seba? Bien, bienvenido. Bien.
Bien, muy gracias, hermano. Gracias. Te dejo la palabra a vos, vas a estar compartiendo la palabra, así que también te dejo el privilegio de poder estar teniendo una oración por la palabra que vas a compartir. Así que todo tuyo, Seba. Muchas gracias también por estar formando parte de este quinto. Y bueno, nos vemos al cierre. Bien, bueno, antes de orar, una alegría verlos, Mauro, Connie, verlos ahí. Bueno, Mauro está un poquito más arreglado que la última vez que lo vi, estaba con una barba media desprolija. Gracias a Dios el Señor lo transformó y bueno, está un poquito mejor, ¿no? Más presentable. Así que bueno, un saludo para Chuco, para mi amigo personal. Bueno, oramos y compartimos un ratito. Señor, te bendecimos, te honramos y te agradecemos porque es un privilegio poder estar a tus pies, viendo todo lo que estás haciendo en nuestro lugar, en otras partes del mundo. Y qué bueno es poder encontrar gente que todavía quiere estar a tus pies sirviéndote, Señor. Para nosotros es muy motivante ver que muchos otros están saliendo, están dejando sus lugares, simple y sencillamente porque quieren que tu nombre sea conocido y tu gloria llene toda la tierra. Y estamos muy contentos por formar parte de este reino, Señor. Y gracias porque podemos compartir este tiempo juntos y podemos disfrutar y ahora queremos que nos hables a través de tu palabra, a través también de estas situaciones que están ocurriendo en Israel y demás, Señor, para enseñarnos un poco más. Te bendecimos, te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, che, qué bueno es verlos a todos así. Bueno, algunos no tienen la cámara prendida, no los puedo ver, pero y creo que tampoco no puedo ver a todos, ¿no? Porque solamente me incluye una parte, pero es bueno verlos y como siempre hacemos, como me gusta hacer a mí, voy a hacer algunas preguntitas y obviamente no le puedo dar lugar a que puedan contestar todos, pero si alguno se anima a contestar algo rápido, sería genial, así no me siento solo, y aparte hay como un silencio medio raro y necesito sentirme acompañado. Y antes de entrar a lo que estamos viviendo ahora, como, bueno, quizá alguno, no sé si está un poco desorientado, despistado, pero le están ocurriendo algunas cositas en Israel, puntualmente algo que viene arrastrando hace décadas de años, y bueno, y estas últimas 2 semanas, 3 semanas fue muy fuerte. Pero antes de entrar en eso, quiero repasar algunas cositas bueno, Mica recién decía que vamos a compartir una reunión donde vamos a tratar de recordar un poco y de estar orando por aquellos que se van o sea, son corridos de sus lugares, o sea, son corridos de sus países, de donde ellos viven, de sus comodidades, de su cultura, no como los chicos como Mauro y Connie, que ellos deciden dejar su lugar para ir a otro lugar, sino que ellos son expulsados, son exiliados. Ahora, ¿algunos se animan rápido a definir así qué es el exilio? ¿Qué es un exilio? ¿Qué es estar exiliado? Rápido y corto. Ser desterrado de tu lugar natal, del lugar donde vos naciste, sin poder tener la posibilidad de volver, a menos que seas perdonado, digamos, por la autoridad que te expulsó o por quienes te expulsaron. Bien. Qué voz gruesa tiene Luciana, pero creo que es el Facu, ¿no? Sí. Muy bien, Facu. Está contento con su nuevo casamiento. Bueno, sí, exacto, es eso. Es salir a la fuerza de tu lugar, ¿no? Ahora, si nosotros analizamos un poco en la Biblia, ¿recuerdan un exilio en la Biblia? Tírenme exilios en la Biblia. Personas que dejan un lugar por la fuerza. Caín. Caín, bien. Caín es exiliado. Y además el Señor le dice, vas a andar errante. Adán y Eva. Adán y Eva, muy bien, Facu. Daniel. Daniel, bueno, sería el pueblo de Israel. Obviamente Daniel como parte del pueblo de Israel es llevado a Babilonia. Perfecto. Muy bien, ¿qué más? ¿Algún otro? Noé, por llamarlo así. A la fuerza. Bueno, sí, digamos, como bueno, ese va, pero enseguida se queda por ahí, digamos, ¿no? Digamos, se va por medio del agua y queda ahí, cerquita. Pero podría ser, sí, también. Muy bien.
¿Algún Acá otro? en el chat escribieron Moisés. Moisés. Sí, bueno, sí, exacto. Moisés, no sé bien en qué punto histórico de su tiempo, pero cuando él sale de Egipto, en realidad porque asesina a un egipcio por defender a un compatriota, exiliado, bueno, ahí al desierto, ¿no? Varios ¿Algún otro? profetas, varios Jonás y Lot. profetas. Perdón, no escuché. A ver, Jonás y escuché. Lot. Jonás Y Lot. y Lot. Bueno, sí, a Jonás no. eh, Jonás fue un poco por decisión propia, ¿no? Es decir, me quiero ir para otro lado. Pero podríamos tomarlo como un exilio. Acá en el chat Bien. hay más participación. Yo te voy ¿Cómo están, ¿Cómo ayudando. están? A ver. En el chat pusieron Jacob, José, supongo que se refiere a José, no el Eli- padre de Jesús, el otro José. claramente. Bueno, Lot y podríamos la decir, familia, que ya se nombró, María y perdón, Josué. pero podríamos decir que, es verdad, José también es exiliado a Egipto. Pero lo vamos a comparar eso también. Interesante. Pero bueno, ven que hay muchos exilios, pero interesante que ustedes nombraron el exilio de Adán y Eva, que es el primer exilio. Es decir, Adán y Eva fueron colocados en el jardín del Edén, en ese huerto, en ese lugar, en ese espacio que bueno, es interesante para analizar cómo fue que la creación, que nosotros a veces lo vinculamos a la creación con algo que tiene que ver con no existía nada y ahora existe, pero en realidad tiene que ver más con darle una orientación de funcionalidad a las cosas, y quiero tirarles la primera herejía, porque un quinto sin herejías no se puede llevar adelante. Y me gustaría que se las dejo picando, pero el Jardín del Edén fue creado como un lugar, en realidad es un tabernáculo. El Jardín del Edén era un tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios. Y Adán fue puesto como el sacerdote de ese tabernáculo. Pero bueno, eso se los dejo así como una herejía. No se lo cuenten a sus pastores para no, si no, no vamos a poder volver a juntarnos. Pero después, si a alguno le interesa, podemos pelearnos por privado. Pero Adán es colocado en ese lugar donde tiene una relación personal con el Señor, ¿no? Una relación, habla y demás, sin ningún problema, no hay nada que moleste a la relación con Dios. Pero algo ocurre, que es Adán, que después lo vamos a ver un poquito mejor, pero Adán y Eva es como deciden desligarse, esa es la palabra, desligarse de la función que ellos representaban ante la creación, es decir, ellos eran los encargados de gobernar, de dominar, como dice Génesis 1:26, ¿no? Sojuzguen, dominen la tierra, para que con ese gobierno, con ese sometimiento, puedan atraer a la creación a la adoración a Dios. Eso era un poco, ¿no? Pero ellos decidieron romper esas ligaduras y obviamente fueron exiliados por Dios de ese lugar, ¿verdad? Y fueron sacados de ese lugar. Desde ese momento, que la narrativa de la historia bíblica se transformó en imágenes continuas que me van mostrando personas que dejan su lugar por romper un vínculo o romper un pacto y son sacadas del lugar, son sacadas de ese espacio de comunión con Dios, ¿no? De hecho, la última imagen que podemos ver, que ustedes lo dijeron recién, que Flor lo decía, que es Israel saliendo a Babilonia, ¿verdad? Ese es el exilio. Entonces nosotros vamos a ver en toda la Biblia cómo la historia se va repitiendo en imágenes y en lo que nosotros conocemos como hipervínculos, y hoy vamos a hacer muchos hipervínculos, o sea, vamos a vincular una cosa con la otra, vamos a ver, pero la historia bíblica se trata de exilios y de cómo Dios quiere volver a traernos a casa, digamos, ¿no? De hecho, Pedro dice que nosotros somos como peregrinos, es decir, estamos en este lugar, pero no somos de este lugar, es decir, vamos hacia un lugar. O mejor dicho, en realidad el lugar está viniendo hacia nosotros, esa es la definición correcta. Pero es como que vos te sentís que estás acá, pero no sos de acá, ¿no? Y esa es la sensación que tienen todos los exiliados. Como decía Mica recién, son todos aquellos que son llevados a un lugar que no les gusta, que no quieren, pero por fuerza mayor tienen que salir. Dicen, estoy acá, pero en realidad no me siento de acá, porque en realidad yo soy de otro lugar, ¿no? Eso es un poco
la imagen global. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente en Israel? Y en Israel está ocurriendo algo que es milagroso desde el punto de vista de que hace cientos de años que el pueblo de Israel fue exiliado de su lugar, fue sacado de su lugar. Es decir, los judíos, que supuestamente, para nosotros claramente digamos, la situación geográfica de ese lugar les pertenece a ellos porque ellos estuvieron desde históricamente. Pero eso es un tema que nosotros, porque creemos en la Biblia, en la historia y demás, es así, pero no necesariamente todo el mundo piensa igual. Entonces ellos fueron exiliados hace mucho tiempo. De hecho, cuando ellos estaban en Babilonia, cuando ellos regresaron, tampoco ellos pudieron ser independientes. Siempre estuvieron subyugados a un imperio, ¿no? Griego, romano, y bueno, nunca pudieron estar como, o sea, estaban ahí, pero no estaban ahí, ¿no? Y hasta que en un tiempo fueron sacados completamente de ese lugar, pero increíblemente, y ahora sí entramos a la historia puntual de lo que está ocurriendo, y por ahí si alguno me quiere ayudar con algún dato histórico, bienvenido sea. Yo no tengo mucha idea, pero les cuento un poco lo que sé de lo que está ocurriendo. A principios de 1900, cuando está la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, que el Imperio Otomano era el que estaba gobernando en lo que es el área geográfica de Israel. Bueno, después de la Primera Guerra Mundial son sacados de ahí, los vuelan a todos, toma el control digamos, los británicos, y de alguna manera como que los británicos empezaron a tratar de a poquito de decir, che, este espacio que nosotros estamos gobernando ahora, que no nos pertenece, en realidad les pertenece a los judíos. Y de alguna otra manera como empezaron a permitir, de hecho se formó un movimiento sionista por los mismos judíos, que empezaron a decir, che, estaría bueno empezar a volver, en algún momento de la historia humana, estaría bueno empezar a volver. Somos exiliados y queremos volver. Entonces empezaron de a poquito a volver, pero nada, o sea, había, no sé, muy pocas personas en Israel. De hecho, en realidad Israel tenía pocos habitantes. Hasta que comenzó, al mismo nivel que este movimiento sionista empezaba a crecer, el movimiento antisemita, que en realidad antisemita es un término muy, muy global, que es en contra de los judíos puntualmente, también empezó a crecer, al punto de que Hitler con su movimiento nazi, antes de la Segunda Guerra Mundial, estaba en su auge y, digamos, empezó a perseguir a todos los judíos. De hecho, muchos judíos tuvieron que salir, inclusive de Europa. Algunos se fueron a Israel, aprovecharon y se fueron a Israel. La cuestión es que en el mundo, imagínense, para que ustedes tengan idea, en el mundo había aproximadamente unos 16, 17 millones de judíos en el mundo, en 1939-40, por ahí, antes de la Segunda Guerra Mundial. Con el Holocausto murieron 6 millones de judíos. ¿Recuerdan ese dato? 6 millones de judíos. Ya entonces quedaron cerca de 10, 11 millones de judíos. De los cuales solamente cerca de 300.000 judíos vivían en su propio país, ¿no? En el Estado de Israel, vale, en ese momento no era el Estado, pero en el área geográfica de Israel. Ahora, el resto estaba dispersado por todo, o sea, eran todos exiliados, estaban todos exiliados. Después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña dice, estoy cansado de poner plata en Israel, vamos a poner dos estados, un estado palestino, le devolvemos a Israel, que estaba de a poco volviendo, sin querer, así de a poquito iban volviendo y iban ocupando el lugar, y la cuestión es que creo que fue el 14 de mayo de 1948, el mismo, como primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, determinó que ellos se declaraban un Estado. Nosotros declaramos un Estado. Entonces, declaran el Estado y el otro día se arma una guerra terrible porque los que vivían ahí, los que hoy nosotros conocemos como palestinos, que muchos de los palestinos, no todos, muchos de los palestinos tenían descendencia árabe y muchos de ellos eran musulmanes. Y para los musulmanes, la ciudad de Israel es una ciudad santa, porque ahí está el Domo de la Roca, creo que es uno de los más importantes, no es el más importante, pero es uno de los más importantes
puntos religiosos donde ellos dicen que ahí está la roca donde Abraham iba a, por eso se llama el domo de la roca, ¿no? Donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, ellos dicen Ismael, los judíos dicen su hijo Isaac. Entonces, hay una guerra muy fuerte en quién va a ocupar ese lugar. La cuestión fueron pasando guerras, después de la guerra de los 6 días, que Israel toma el control de todo Israel, inclusive hasta parte de Egipto. Después aparecen movimientos como, por ejemplo, la OLP, que era la Organización de la Liberación Palestina, con Yasser Arafat, no sé si se acuerdan ustedes, por ahí son jóvenes. Los que somos más viejos, como Mauro y yo, por ejemplo, claro, nos acordamos de quién era Yasser Arafat, o de, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Yo no había nacido, pero los Juegos Olímpicos del 72 en Múnich, en Alemania, varios palestinos asesinaron a 11 atletas judíos, simplemente por el hecho de ser judíos, ¿no? Entonces había una guerra continua porque los palestinos que vivían en ese territorio estaban recontra calientes porque vinieron judíos a instalarse. Es más, no solo instalarse, sino que los echaron. A muchos de ellos los echaron. Hay como 5 millones de palestinos hoy en día exiliados de ese lugar. Entonces, claro, y encima hay una guerra no solo política, sino espiritual, porque ese lugar es un lugar importante. Bueno, la cuestión es que tire y afloje, que tratado de paz, que no tratado de paz. Los únicos países que tienen hoy un tratado de paz son Egipto y Jordania. El resto de los árabes, de los países árabes, que si bien no viven ahí, pero tienen primero una necesidad geográfica desde el punto de vista religioso de ese lugar, y aparte porque odian a los judíos, ¿no? Entonces hay una guerra continua que hasta el día de hoy sigue, que es que los palestinos que viven en la ciudad dividida en dos, de hecho Jerusalén, recuerdan que en el 2017 Trump dijo que Jerusalén es ahora, que en realidad está dividida por una parte a lo que puede ser el Estado de Palestina, algunos ya lo consideran como Estado, otros no, pero es parte de Palestina y es parte de Israel, y Trump dijo, muchachos, Jerusalén es la capital del Estado de Israel. No les importó el Estado de Palestina, ni los palestinos no les importó nada, dijo eso, mandó a la embajada a ese lugar, y obviamente se armó otro lío interesante, al punto de que murieron muchísimas personas en ese tiempo. La cuestión es que hoy en día, después del Ramadán último de los musulmanes, se instigó a que muchos de los musulmanes salieran, y de hecho Hamas, que es un movimiento también religioso musulmán terrorista, impulsaron este nuevo ataque a Israel y mandaron, por ejemplo, el otro día decían que habían enviado 1000 cohetes por día, mandaban. En un día mandaron cerca de 1000 cohetes. Es decir, ellos viven ahí nomás, o sea, es como la provincia de Santa Fe, Israel, no es muy grande, ¿no? Y está ahí, están muy cerquitas. Y se mandaban cohetes, bueno. Ahora, ¿qué es realmente lo que está ocurriendo? ¿Por qué hay tanta pelea? Si bien hay una cuestión política, que todo el mundo puede analizar y puede ver, y entras a cualquier portal y que te explique qué está pasando, te lo puede explicar. Pero hay un problema espiritual que hay detrás, que nosotros podemos conocer porque conocemos la Biblia, y la Biblia nos cuenta desde dónde arranca, que es entre los hijos de Abraham. O sea, Ismael, que fue el primogénito, que fue el que en realidad Abraham tuvo medio como una iniciativa propia con la sirvienta Agar, e Isaac, que es el otro hijo, el de la promesa, que es de ahí vienen los judíos. Entonces, ¿de quién es la tierra? ¿De los hijos de Abraham por Ismael o de los hijos de Abraham por el lado de Isaac? Y hasta el día de hoy siguen peleándose. Pero quiero decirles que no hay ningún tratado que pueda generar, ningún líder político que pueda generar paz. Porque el odio que existe entre ellos, no hay tratado que pueda sacar el odio que hay en el corazón de cada uno. Entonces no hay manera. Por eso necesitan la intervención espiritual de Dios. Pero ahora, ya que más o menos le tiré un panorama, olvidándome un montón de cosas, pero bueno, para que entendamos dónde estamos hablando, quiero preguntarles, y creo que, no sé si está la encuesta ahí, pero me gustaría que contesten esto. En este lío, ¿no? Muchos toman parte y acá
en realidad el problema es Israel porque se aprovecha, no, el problema son los palestinos porque siempre tiran, arrancan primero y la violencia empieza por ellos, Israel simplemente responde. Por eso me gustaría que respondan, no sé si va a salir la pregunta ahí, tipo encuesta, pero si tuvieras que elegir entre los dos países, ¿a quién elegirías? ¿Le sale ahí? Ahí abrí la encuesta. Arriba a la derecha donde tienen los iconos pueden acceder a la encuesta. Hay una primera pregunta que es, hola, ¿cómo están? Esa no hace falta que la respondan. Igual queremos saber cómo están. Pueden poner mal. Y la encuesta número 2 está activa, está habilitada. Hasta ahora respondió una sola persona. ¿Lo pueden ver? Ahí están participando. Ahí dice, en base al conflicto actual, si tuvieras que elegir a un país para defender, ¿a quién defenderías? ¿A Israel, a Palestina o a ambos? Puse para que muestre los resultados a todo el mundo. Hagan una seña si pueden ver cómo viene esta encuesta. Yo no lo puedo ver. Acá, ¿Y no hay ninguno? Sí, Israel, sí. Palestina, ambos y no hay ninguno. Bueno, si elegís ambos, estarías eligiendo... ninguno. Ninguno, exacto. Perfecto, gracias. No tiene ningún... Gracias, corren. Bueno, ahí yo no veo el resultado. Bien empatado. 15 votos Israel. Ah, no, ahí se desempata. 19 votos ambos. Palestina tiene 0 votos. Algún pecador que defienda a Palestina, por favor. Sí, por favor, los palestinos necesitan ser defendidos. ¿Ustedes pueden ver los resultados de las votaciones? Yo no. Sí, me hacen todos ok. El único salame soy yo. Seba, te tenés que meter en las formitas que hay al lado del chat. Sí, ahí me metí. Y donde dice polls. Ah, ok, en inglés, claro, por eso. Encuestas. Bueno, muchos Yo le hago también caso a la respondieron. profeta. Yo le hago caso a la profeta Wendy Zulka. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Así. Muchos respondieron cómo están. Hay mucha gente que está viendo. Bueno, entonces ahí veo que muchos respondieron ambos. Ambos. Bien. Me hubiera gustado poder estar en presencial y poder preguntar por qué eligieron. Pero bueno, si hago esta pregunta vamos a estar hasta mañana, pero vieron que uno tiende a tomar una postura, ¿no? Para mí el problema es de Israel o viceversa, ¿no? Y nosotros no sé por qué, o mejor dicho, sí sé por qué, pues nosotros leemos Israel en la Biblia, entonces si hay una pelea entre Israel y cualquiera, vamos a elegir Israel porque está en la Biblia, ¿no? Entonces vamos a defender a Israel. Yo quiero decirles que lamentablemente, a ver, tanto Israel como los palestinos necesitan de Dios. Ninguno de los dos están en una postura para decir, podemos apoyar a alguien, esto no es una cuestión de River o Boca, o de, bueno, los kirchneristas o antikirchneristas, no es una cuestión así. Nosotros no estamos ni a favor de Israel, como por ahí muchos evangélicos están haciendo, y sin querer están como apoyando Israel, sencillamente porque Israel está en la Biblia, nada más, porque no hay manera de defender a Israel. Ahora, con eso no estamos diciendo que vamos a defender a Palestina. No defendemos a nadie. Los dos necesitan de Cristo. Los dos necesitan una revelación de parte de Dios para poder comprender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ojo con eso, porque sin querer nos estamos poniendo de un lado y nadie nos invitó primero a ponernos de un lado. Nosotros como que queremos, ¿no? Nos encanta estar o de este lado de la tribuna o del otro lado, pero no fuimos llamados a eso, simplemente somos llamados a orar por ellos, porque obviamente estamos lejos, y si podemos intervenir de alguna otra manera, mejor, pero simplemente para llevar digamos, el deseo de que Dios pueda transformar los corazones de todos,
no ni de Israel ni de Palestina. Los dos necesitan, los dos están perdidos. Y ahora en estos minutos que me quedan, vieron que hay varias profecías en la Biblia de que Dios quiere regresar a Israel. Y ahora sí me gustaría que alguno rápido conteste. ¿Por qué Dios quiere hacer volver a Israel? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la razón, así rápido, en 2 segunditos, de por qué Dios está haciendo volver? Claramente están volviendo, ¿no? De hecho, un dato en números. Hoy hay 14 millones de judíos aproximadamente, ¿no? En todo el mundo, dispersados por todo el mundo. De esos 14 millones, hay 8 que están viviendo en la ciudad de Israel, o sea, en el Estado de Israel. Están viviendo ahí. O sea, casi el 60% de los judíos, que imagínense, en el año 40 no alcanzaban ni el 5% de judíos en Israel. Y todos decían, ¿cómo va a ser porque la profecía dice que tienen que volver? ¿Cómo van a volver? Nadie sabe, pero volvieron. O sea, Dios puede lograr algo así, ¿no? De que casi el 60% de los judíos hoy están en el territorio que ellos dicen que es de ellos, ¿verdad? Y nosotros creemos también que de alguna manera es una promesa para ellos, pero no estamos a favor de tener que echar a nadie, ni mucho menos. Pero bueno, no es nuestro tema eso. Ahora, ¿por qué Dios trae ahora de nuevo el exilio? Del exilio, recuerden, está trayendo del exilio otra vez a su hogar. ¿Por qué? ¿Alguna se anima? ¿Qué quiere lograr el Señor con eso? ¿Levantaron la mano, puede ser? El que levantó que saque el micrófono y hable. Cortito. Se había equivocado a lo mejor. Sin miedo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere traer otra vez al pueblo de Israel ahí? ¿Cuál es el objetivo? Supongo que tiene que ver con la profecía, aunque igualmente, la verdad no sé específicamente decirte qué propósito, pero que se haya Teníamos profecía por algo. Bien, Juan Ignacio dice por una cuestión de la profecía. Te pregunto, digo, por el cumplimiento de los tiempos. Paco dice por el cumplimiento de los tiempos. Bueno, lo mismo, por la profecía. ¿Alguno tiene otro objetivo que le pueda ver? Che, no, están volviendo porque en realidad Dios quiere algo. Claramente quiere algo, pero no tengo idea de qué. Interesante, sí, claramente quiere algo. Bueno, ahí Roberto me dice, para purificarnos y volverlos a Cristo. Bueno, puede tener algo que ver con eso. Está bueno. Puede ser para preparar para lo que sería el gran conflicto futuro que se vendrá, digamos, y preparar, no me sale la palabra, me sale tribus, pero para preparar a todo el tipo de gente, digamos, de cada tribu, básicamente. Creo que una vez lo charlamos con vos esto, y para que vuelan para todo lo que es el conflicto futuro que va a haber internacional, obviamente también, y que nos va a afectar a todos, pero supongo que la vuelta también es parte de la profecía, como dicen, y preparar a todo lo que dice en el Evangelio, ¿no? Bien. Nada más eso. Está bien, está bueno. O sea, para un suceso puntual, según David Yu, es un suceso puntual que Dios está queriendo hacer volver, ¿no? Bien, ¿alguno más que se anime rápido? Quizás porque es el lugar donde va a volver Cristo, en el monte de Sión. Bien. Bien, a ver. ¿Dónde estaba el jardín del Edén? Geográficamente. Entre 4 ríos. Bien, ¿y dónde están esos 4 ríos? ¿En África? En Irán. ¿Dónde está el Atlántico? En la Mesopotamia asiática. Qué descripción.
Bueno, a ver, es en ese lugar, ¿verdad? Es en ese lugar, En Irán, ¿no es, Seba? No, es en... A ver, bueno, Irán, habría que ver hasta dónde ocupa Irán, ¿verdad? Pero es donde está Israel, en la zona geográfica. O sea, obviamente que abarcaba muchísimo más, ¿no? Abarcaba muchísimo más, pero puntualmente es ahí. Y cuando Adán y Eva son exiliados, adivinen para qué lado son exiliados. Bueno, al revés. ¿Para el este? ¿Para el oriente? Para el oriente, exactamente, para Babilonia, ¿verdad? Es decir, Adán y Eva son exiliados hacia Babilonia. En Babilonia ocurre lo que es la Torre de Babel, que es hagamos un nombre, despojémonos de Dios, y otra vez son exiliados. Ellos están en Jerusalén y son exiliados a Babilonia con Daniel y demás, ¿no? Y es muy llamativo porque hacia el oriente tiene una simbología, porque la puerta del templo miraba hacia el oriente. Los querubines que estaban en el jardín del Edén, que empezaron a cuidar el árbol de la vida, miraban hacia el oriente. Porque si te exilias en el oriente, es porque, y pongo la puerta mirando hacia el oriente, es porque quiero atraerte de nuevo hacia ese lugar, ¿verdad? Entonces, hay algo muy interesante que quiero que nosotros veamos para poder comprender esto del exilio y de la vuelta de Israel a este lugar. Y quiero que vayamos al Edén de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué significa que Dios le dijo a Adán, a imagen y semejanza de Dios los creó para que dominen, sojuzguen a la creación? ¿Qué sería? ¿Qué función cumple el que domina y el que sojuzga? ¿Qué función cumple, perdón? ¿Quién hace eso? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Luego Dios los bendijo y le dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Dominad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. ¿Quién domina? ¿Quién sojuzga? El hombre. Sí, el hombre, pero ¿en función de qué? ¿Cuál es la función del hombre que me lleva a mí a dominar y a sojuzgar? De administrar lo que Dios nos dio. Sí, ¿quién es el que administra? ¿Cómo se le llama al que domina? ¿Cómo? Mayordomo. Sí, pero el que domina. Rey. El rey. Ahí está, el rey. Es decir que, miren, Adán fue puesto para reinar este espacio. Pero nosotros vinculamos el reinado con una cuestión de someter. O sea, yo te digo vos lo que tenés que hacer, ¿verdad? El rey es el que gobierna, dirige, vos haces esto, vos haces lo otro, vení acá, este no me gusta, lo saco. El que se enseñorea de los demás, ¿verdad? Pero Adán, y yo se los voy a corroborar con la historia, fue colocado para someterse a la autoridad de Dios para gobernar, pero desde el lado de la servidumbre, o sea, de servir a la creación. Y cuando servía a la creación, o sea, dominaba la creación, se transformaba en el medio, o sea, el sacerdocio, el sacerdote, para llevar a la gente a Dios, para llevar a la creación a la adoración a Dios. Miren, Adán no solo fue el rey, porque fue colocado como el gobernante de ese lugar, sino que el sacerdote. ¿Por qué sacerdote? En Génesis 2.15, se lo leo, no lo busquen, dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esas dos palabras, cultivar y cuidar, son las mismas dos palabras que aparecen, por ejemplo, en Números 3, cuando habla del sacerdote.
el que tenía que estar en el tabernáculo, tenía que cuidarlo, labrar, las mismas dos palabras. Es decir, que de alguna manera es como Adán está siendo colocado como el mediador, el que va a mediar para que fructifique, multiplique, llene la tierra y lleve toda esa multiplicación hacia la adoración a Dios. ¿Verdad? Eso significa gobernar, no dar órdenes. Estar al servicio del Señor, llevar a la creación a la adoración. ¿Verdad? Y también Adán, ¿saben cómo es descrito en la Biblia? Como el hijo. Es decir, si uno lee la genealogía en Lucas, creo capítulo 4, en Lucas empieza al revés, empieza de adelante hacia atrás, o al revés, ¿no? Hacia el principio, que es hasta Adán, y cuando llega Adán dice, Adán, hijo de Dios. O sea que podríamos decir, miren, rápidamente así, Adán, y ahora vamos a entender mejor, es el hijo de Dios, es el rey, y es el sacerdote. ¿Está bien? Como hijo, rey y sacerdote, no quiso sujetarse a la autoridad de Dios, a la autoridad del rey mayor. ¿Qué hizo? Se desligó, quiso gobernar para sí mismo. Es decir, no quiso servir, quiso imponer autoridad. Ustedes pueden ser dioses. Entonces se desvinculó de Dios y por esa razón fue exiliado. Recuerden esta palabra, ¿no? Exiliado. Pasó el tiempo y Dios eligió, después de la Torre de Babel, a Abraham para formar un pueblo, una familia, un pueblo, una nación, que lo llamó Israel, ¿verdad? Que es lo que estamos analizando. Miren, ahora sí, si quieren buscar rápido conmigo, vamos a leer Éxodo 19:5. Y vamos a darnos cuenta que Israel fue nombrado como hijo, como sacerdote y como rey, para cumplir la misma función que Adán. Presten atención, miren. Ahí vamos a empezar a hacer los hipervínculos con Génesis. Éxodo 19:5 dice, si ahora todos ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, cosa que era imposible hacer, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Por las dudas lo claro, ¿no? Dice el Señor. Toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí, miren, un reino de sacerdotes. Fíjense cómo el reinado y el sacerdocio están vinculados. Dice, me perdí, y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. O sea, Dios le dice a Abraham que los eligió para que ellos sean reyes y sacerdotes. ¿Verdad? No solo eso, sino que, si nosotros, no lo busquen, pero si le voy a leer el Salmo 67, fíjense lo que significa que Israel sea sacerdote, miren. Dice, Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que se conozca en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Es decir, Dios elige a Israel para que sea el sacerdocio que Dios le refleje a Israel, e Israel refleja a las naciones, y las naciones puedan ir a la adoración a Dios. ¿Verdad? No solo eso, sino que Dios llama a Israel su hijo. Y eso está en Éxodo, eso sí lo buscamos que está cerquita. Éxodo 4:22, miren. Dios llama a Israel, tú eres mi hijo, igual que Adán. O sea que al igual que Adán, Israel es el hijo, el rey y el sacerdote, o los reyes y los sacerdotes. Miren, Éxodo 4:22 dice, entonces tú les dirás de mi parte al faraón, Israel es mi primogénito, ¿ven? Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. ¿Ven cómo le dice Dios a Israel, tú eres mi hijo, mi primogénito? Y si leen Oseas 11:1, es mucho más claro. Dice, yo se lo leo, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto, llamé a mi hijo. Ahí está. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí, como los hijos, ¿no? Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. ¿Ven esta idea? Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano. Pero él no quiso reconocer que yo era quien lo sanaba.
lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Es decir, Dios dice, Israel, yo quiero que seas mi hijo. ¿Por qué, Señor? Ahora vamos a ver. Quiero que seas un reino, o sea, gente que gobierna, no que se enseñorea, que sirve para transformarse en un sacerdocio, que va a ser un medio para que las naciones puedan acercarse a la adoración a Dios. La idea es, yo te elijo a vos para transmitir mi carácter, mi persona, mi revelación, no para vos, para que vos seas el reflejo a todas las naciones, para que todas las naciones vengan a mí. Exactamente lo mismo que le dijo a Adán. Yo te coloco como el rey, el sacerdote, mi hijo, para que seas el encargado de servir a la creación, que te multipliques, que fructifiques. El Salmo es el Salmo 67.1. Y te multipliques para que después que se multipliquen, vos atraigas como un medio, como sacerdote, atraigas a la adoración a Dios. Pero ahora quiero, y con esto vamos a terminar, y vamos a conectarlo con lo que está pasando ahora en Israel. Ahora, ¿saben que Jesús fue hijo, rey y sacerdote? Y de la misma manera, miren, vamos a Mateo 2. Fíjense cómo ahora en Mateo 2 yo les voy a mostrar cómo Jesús se compara a Israel. Es como si Jesús está diciendo, yo soy Israel. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver en Mateo 2. Lo primero vamos a ver es que dice, que esto lo veíamos en el exilio, que muchos de ustedes lo decían, María, José y Jesús tienen que ir a Egipto. ¿Les hace recordar algo esto que tengo que ir a Egipto? De hecho, lo acabo de leer en Oseas 11.1, que es el pasaje que va a nombrar Mateo, para comparar a Jesús con Israel. Dice Mateo, miren, capítulo 2, vamos a leer el verso 13. Dice, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. Pero yo no sé, leo que de Egipto llamé a mi hijo, está hablando de Israel. Pero acá me está hablando de Jesús. Es decir, me está comparando a Jesús con Israel. Bien. Es más, está comparando, fíjense, Herodes quería matar a todos los niños, el faraón quería matar a todos los niños. La misma situación. En el capítulo 3, nosotros vamos a encontrar que Jesús pasa por las aguas del bautismo. ¿Qué hace Israel después de que sale de Egipto? Pasa por las aguas del Mar Rojo, ¿verdad? Ahora, Jesús se bautiza, o sea, pasa por las aguas, igual que el Mar Rojo, sale, y hay una declaración de parte de Dios que dice, este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Este sí es mi hijo en el que tengo complacencia. Este sí. Ahora nosotros vamos al capítulo 4, ¿y qué hace después de Jesús de pasar por las aguas? ¿A dónde va? Díganme ustedes, así siento que están acá conmigo. Desierto. Bien, al desierto. ¿Qué hace el pueblo de Israel después que pasa por las aguas? Al desierto, ¿verdad? En el desierto Jesús es tentado, ¿no es cierto? En el desierto Jesús es tentado. En el desierto Israel es tentado. Si ustedes analizan las tres tentaciones de Jesús en el desierto, son exactamente las mismas, salvando las distancias y obviamente que hay muchas otras tentaciones más, pero se sintetiza la tentación de Israel en el desierto. Es exactamente lo mismo. Entonces, Mateo, que le está escribiendo a los judíos, me está diciendo algo. Me está diciendo, quiero que vincules a Israel con Jesús. Y después de que Jesús pasa por el desierto, ¿a dónde va? Está un poquito más difícil. Pero está en el capítulo 5. Sermón del monte. En el monte. Que hace Israel después de estar 40 años
igual que 40 días Jesús en el desierto, 40 años. ¿Dónde termina después de 40 años Israel? La tierra prometida. Bueno, antes de la tierra prometida. Llega un lugar ahí. Es decir, Sinaí. en el monte Sinaí, muy bien. Muy bien, Gabriel, desde España, gracias por tu aporte. En el monte Sinaí, igual que Jesús en el monte, donde va a hablar el discurso, en lo que se llama el Sermón del Monte, que de hecho va a explicar la ley. Va a decir, muchachos, ustedes entendieron que esto decía, pero en realidad quería decir esto. Es más profundo de lo que ustedes analizaron. O sea que Jesús se está mostrando como si fuera Moisés en el monte. Sí, perdón. Entonces, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? Porque, Perdón, Seba, ¿puedo sí, hacer una pregunta? sí, Flor. ¿El pueblo de Israel no estuvo en un principio 40 días también en el desierto para llegar a la tierra prometida? 40 No se años. No, pero no estuvieron 40 días y como no se animan a entrar, el Señor los castiga con 40 años, uno por cada día. No recordaba que eran 40 días. La verdad no recuerdo. No sé si en algún momento dice el detalle de 40 días, pero es cierto. O sea, ellos ni bien pasan el Mar Rojo, no es Dios el que los manda, pero ellos envían espías para ver cómo era la tierra. Como la tierra, dice ellos, como langostas, salvo Josué y Caleb, nosotros somos como langostas al lado de ellos. Bueno, el Señor, por su incredulidad, los hace pasar 40 años en el desierto. Pero hay una similitud ahí entre los 40 años y los 40 días que pasa Jesús sin comer, y la tentación y demás. Que después los animo a que puedan analizar la tentación. De hecho, Jesús, cuando nombra pasajes del Antiguo Testamento, está nombrando todas cuestiones del desierto de Israel. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Dios de alguna manera me está diciendo esto, y con esto vamos a terminar. Quiero que reflexionemos en esto. Dios eligió a Adán como hijo, rey y sacerdote. Quiero que como hijo seas obediente en su misión, por eso vas a gobernar no para enseñorearte, sino para servir. Y en esa función de servicio vas a mediar, vas a ser un medio para traer la creación a la adoración a Dios, hasta que toda la tierra sea llena de su gloria. Esa es la idea. Pero Adán no entiende el concepto y se enorgullece, se vuelve soberbio. Entonces es exiliado de la presencia de Dios, fuera del monte, fuera de la presencia de Dios. Entonces Dios después dice, bueno, vamos a elegir a otro, sí, Israel. Israel va a venir, se va a transformar en el hijo, tú eres mi hijo primogénito, quiero ahora que seas un reino de sacerdote, para que vos te transformes en el medio, para que todas las naciones te vean a vos y quieran venir al Padre. Pero adivinen qué es lo que ocurre. Tampoco Israel ni es un hijo obediente desde el punto de vista de la sumisión, no es un hijo primogénito sometido a la voluntad de Dios, sino que al contrario. Es más, miren, vamos a Romanos capítulo 2, y van a ver que en Romanos capítulo 2 me dice lo contrario. Dice Romanos capítulo 2, verso 24. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. O sea, de ustedes, los israelitas, que ustedes deberían haber mostrado que el nombre de Dios era, digamos, que ellos en una disposición de servicio, de sumisión, de obediencia, le muestren a las naciones lo que significa estar sometido al Rey de Gloria, al Rey Mayor, y que todas las naciones deseen venir a someterse a este Rey. Pero los judíos no entendieron que esto se trata de sometimiento, de estar vinculado a Dios. Ellos se creyeron que eran los importantes. Ellos creyeron que acá los importantes somos nosotros, el resto de las naciones no se merece la salvación. Por eso Jonás, en vez de ir a Nínive, se va a Tarsis, porque odia a los ninivitas. No los quiere ni ver. Dice, ellos no se merecen la salvación. Por eso se va. Entonces, no está cumpliendo la función de mediador, de sacerdote. Al contrario, está haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado. Entonces Dios dice, perdón, yo necesitaba un hijo, un rey, un sacerdote,
Adán no pudo, Israel tampoco. Entonces ahora aparece uno que es el Hijo de Dios, que es el Rey y es el sacerdote, que va a ser este Hijo en quien yo tengo complacencia, dice Dios. Porque este Hijo, este Rey, este sacerdote, se va a transformar en el medio, porque Él es el camino a la vuelta al Padre. Él es el camino de la vuelta del exilio. ¿Se entiende? Jesús se transformó en ese Rey, Hijo y sacerdote capaz. Él sí era capaz, Él sí era digno de atraer otra vez a todos hacia el Padre. De otra vez volverlos a traer a ese lugar especial que es la presencia misma de Dios. Que donde Dios está, hay frutos, hay un jardín del Edén. Delicias hay a tu diestra por siempre y para siempre, en tu presencia. ¿No cantamos a eso? Delicias es el Edén. Delicia, el Edén significa delicias. Es decir, en la presencia de Dios hay lugar, un manantial de agua que riega, hay frutos, fructifica, hay bendición. Y la bendición no es una cuestión material, es estar con Él la bendición. Y Jesús es el camino, es el mediador que sí nos va a poder llevar al Padre. Eso es lo que nunca entendió Israel. Por eso Israel no está sometido. ¿Recuerdan cuando Jesús, varias veces le preguntaron a Jesús los apóstoles, ¿quién es el mayor? ¿No? Esto no ocurre en las iglesias de ahora. En las iglesias de ahora todos quieren ser el menor. Nadie quiere salir en la foto, ¿no? Eso pasaba en los apóstoles nada más. Nosotros no nos peleamos por ser el mayor. Pero bueno, en ese momento, esos pecadores apóstoles se peleaban por quién iba a ser el mayor. Y Jesús dijo, muchachos, no están entendiendo. Los gobernantes de este mundo se enseñorean, es decir, gobiernan aprovechándose del otro. Ese no es el gobierno que le dijo Dios a Adán. Dios le dijo a Adán que se pusieran al servicio de, pero Adán no quiso. Israel menos. Y Jesús dice, pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser el mayor será el menor. Y el mayor le lava los pies. ¿Se entiende? El mayor lava los pies. Y Jesús ahí mismo lava los pies, manifestando que su reinado no es un reinado de vení acá o te sacudo. ¿Me explico? O no es me vas a seguir, te guste o no te guste. Vas a formar parte de este reino. No. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado y adivina a quiénes vino a buscar. A los exiliados vino a buscar. A los pobres en espíritu, a los enfermos, los que necesitan un médico. Vino a buscar a aquellos que se declaran exiliados, que no son de este mundo, que quieren ir a otro lugar, un lugar de seguridad, un lugar a disfrutar de la presencia de Dios. A eso vino a buscar. Para toda la sociedad, los primeros en ir al cielo eran los fariseos. Pero Jesús dice, yo no vengo a buscar a los que no tienen necesidad de médico. Yo vengo a buscar a aquellos que se rinden. Porque el reino de los cielos es semejante a, y contaba todas las parábolas, y todas tienen que ver con humillación, con perdonar. ¿Hasta cuándo voy a perdonar? ¿Hasta 7? No, hasta 70 veces 7. Es decir, en este reino, el mayor es el que se humilla, el que se pone debajo de. Por eso Jesús, en su misión de transformarse en aquel medio como hijo, rey y sacerdote, que Israel no pudo y no entendió nunca, él sí vino, por eso en Filipenses 2 leemos, el cual siendo en forma de Dios, no quiso, mi versión dice así, no quiso por usurpación ser igual a Dios, o sea, no quiso ocupar un lugar de privilegio, al contrario, el mayor se despoja de esa condición y desciende, y dice, y se hizo obediente como un hijo hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo para que en ese reinado servicial, en ese hijo obediente y sumiso, se transformara en el medio para llevar a la creación a la adoración a Dios. Para que después de que nosotros, ¿saben que la iglesia se transformó en un reino de sacerdotes? Lo dice Apocalipsis, es más, 1 Pedro también lo dice, pero le leo Apocalipsis 1.5. Dice,
Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria. Lo dice también Apocalipsis 5, dice lo mismo, de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y Apocalipsis 20, por si queda alguna duda, verso 6 dice lo mismo, sino que serán sacerdotes de Dios y del ungido, y reinarán con Él 1000 años. Fuimos llamados, la iglesia fue llamada, no a gobernar las situaciones sociales, políticas, no enseñarnos como lo hacen los reinos de este mundo, los reyes de este mundo. Fuimos llamados a gobernar, pero desde el servicio, desde la humillación, desde el perdón, desde el abandonarnos a nosotros mismos. El que me quiere seguir a mí, tiene que tomar su cruz y morir cada día para seguirme. El que no ama más a Dios que a su padre, madre, hijo, lo que sea, no puede ser digno de mí. Tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros. Y de esa manera nos estamos transformando en medios para llevar a la creación, a la adoración a Dios, no antes. Eso es lo que no entendió Israel. Israel piensa que ahora está volviendo porque ellos dicen, Dios nos, por eso pregunté esto al principio, nos ama tanto que nos está dando lo que nos corresponde. Nosotros somos tan importantes que vamos a volver a nuestra tierra. Sí, porque es así. Y el Señor nos va a liberar de todos los enemigos. No entendieron, pero van a entender cuando aparezca el Rey verdadero por segunda vez. Ahí sí lo van a ver y ahí sí se van a dar cuenta. Y quiero terminar leyendo esto. Miren, vamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36 es previo a Ezequiel 37, ¿no? Miren la capacidad mental que tengo, que digo que Ezequiel 36 es previo a Ezequiel 37. Y Ezequiel 37 me habla de una guerra de Gog y Magog, de una guerra que va a suceder de todos los pueblos en contra de Israel. Pero antes de eso, me va a hablar de Ezequiel 36, verso 19. Miren el exilio, por favor, presten atención a los hipervínculos, y con esto vamos a terminar, ¿verdad? Dice Ezequiel 36, 19. Los dispersé entre las naciones. Ah, mira vos. Y quedaron esparcidos entre diversos pueblos. Los exilié. Los juzgué según su conducta y sus acciones. Pero al llegar a las distintas naciones, ellos, o sea, los judíos, profanaron mi santo nombre, pues se decía de ellos, son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar su tierra. ¿Ven cómo se burlaban? Son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar su tierra. Así que tuve que defender mi santo nombre. Fíjense, el Señor no defiende a Israel, defiende su nombre, el cual los israelitas profanaban entre las naciones por donde iban. Por eso, le dice el profeta, adviértele al pueblo de Israel, que así dice el Señor omnipotente. Voy a actuar, pero no por ustedes, manga de egoístas, esto lo agregué yo, ¿no? Sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado por ustedes, manga de egoístas, el mismo que han profanado entre las naciones. Cuando dé a conocer mi santidad, no la de ustedes, porque no la tienen, entre ustedes, ahí sí, cuando yo dé a conocer mi santidad, las naciones sabrán que yo soy el Señor. ¿Ven? ¿Ven que lo hace para hacer conocido su nombre, no a Israel? Israel no le importa, lo que importa es el nombre del Señor. Lo afirma el Señor. Los sacaré de entre las naciones, como están exiliados, manga de egoístas, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. ¿Esto está ocurriendo ahora? Ustedes son testigos de esta profecía que escribió 400, 500 años antes de Cristo. Dice 25, los rociaré con agua pura, quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Yo los limpiaré porque ustedes son un desastre. Les daré un corazón nuevo, porque el de ustedes es un desastre. Les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen. Les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos porque no los siguen y obedezcan porque son hijos desobedientes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios.
Verso 30, multiplicaré el fruto de los árboles. Verso 31, así se acordarán ustedes de su mala conducta y de sus acciones perversas. ¡Ay, qué malo! Y sentirán vergüenza por sus propias iniquidades y prácticas detestables. Y quiero que sepan que esto no lo hago por consideración a ustedes. Ustedes no son el fin. El fin es la gloria de Cristo, la gloria de Dios, que encontró un hijo obediente, un hijo sumiso, que se transformó en sacerdote. Esto lo agregué yo, no lo estoy leyendo, pero dice, verso 34, se cultivará la tierra desolada y ya no estará desierta a la vista de cuantos pasan por ella. Entonces se dirá, esta tierra que antes yacía desolada, es ahora un jardín del Edén. Todo vuelve al mismo lugar. Las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortalecidas. Entonces las naciones que quedaron a su alrededor, las naciones, las árabes, las que odian a Israel, sabrán que yo, el Señor, no que Israel es importante, que yo, el Señor, reconstruí lo que estaba derribado y replanté lo que había quedado como desierto. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. ¿Ven que Israel no entendió nunca que la historia no se trata de ellos, se trata de Dios? ¿Ven que la iglesia tiene que creer exactamente lo mismo? Que la historia no se trata de la iglesia, se trata de Dios. Y que nosotros estamos única y exclusivamente para que sea conocido su nombre, no para que sea conocido mi nombre. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, no estamos para promocionarnos a nosotros, estamos para promocionar el nombre del Señor. ¿Cómo lo promocionamos? Cuando en sumisión al Rey de Gloria, nos rendimos para que Dios nos use como Él quiera, decidimos abandonar nuestra vida por el gozo de perderla por Él, para que Él en nuestra sumisión pueda usarnos como un medio para atraer a la creación, a la adoración a Dios, ni más ni menos. Y leo Ezequiel 39, después de la guerra que van a tener estos pueblos, 39:25. Por tanto, así dice el Señor, haré volver la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso. ¿Por ellos? No, por mi santo nombre. Ellos sentirán vergüenza de toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los haya sacado de entre los pueblos y reunido de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, sabrán que yo soy Jehová, su Dios, después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna, los traiga del exilio sobre su tierra sin dejarme a ninguno de ellos. Y no volveré a ocultar mi rostro de ellos, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Dios. Porque Dios quiere hacer volver a Israel, porque quiere que su nombre sea conocido. No hay otra razón. Él quiere que los demás pueblos vean cómo Israel milagrosamente vuelve a este lugar y cómo milagrosamente la gente está volviendo y cómo milagrosamente los palestinos están bombardeando y todas las naciones árabes a su alrededor, que son como más de 20, están con el deseo de destruirlos, como Yasser Arafat, con la OLP, que él quería destruir al pueblo de Israel, no lo va a poder hacer. Pero no porque los israelitas son importantes, porque tienen una cúpula de hierro, porque son inteligentes, no, porque Dios quiere. Porque en esa situación la gloria va a ser para Dios. Él va a salir glorificado. Por eso Dios necesita un reino de personas sumisas que Israel no entendió. Pero va a entender cuando lo vea venir al rey. Eso dice también la profecía, ¿no? Cuando lo vea venir con sus propios ojos, va a caer rendido. Pero la iglesia ya cayó rendida ante los pies de este rey que necesita un hijo obediente, sumiso, sometido al servicio para transformarse en el medio para que la creación vaya a dar a Dios. Ese es el objetivo. Por eso nosotros tenemos que comprender la historia de Israel en todo este contexto. Si no, nos vamos a... No, yo estoy del lado de Israel. No, yo estoy del lado de Palestina. No estamos del lado de nadie. Es la gloria de Dios la que tiene que ser manifestada. Bien, hasta acá mi parte. No sé si alguno por ahí me largué a hablar y nadie me frenó, pero alguno quiere comentar algo, si no ya estamos.
Bueno, Seba, muchísimas gracias. La verdad que fueron muy sabias palabras. Fue muy enriquecedor todo lo que fuiste contando. Cosas muy misteriosas, por así decirlo de alguna manera, cosas que requieren que sean reveladas y puestas a vista de todos y para poder entenderlas. La verdad que un poco darle un entendimiento a la situación actual, realmente glorificando a Dios y la obra de Jesús y quién es realmente Jesús para nosotros, ¿no? Acá alguien nos está preguntando qué onda los 144.000. No sé si tenés algo para aportar a eso. Son los testigos que va, dijo. No, los 144.000 tienen que ver con algo que va a ocurrir después, por lo menos desde mi óptica teológica, después de la primera venida, ¿no? Que son estos que se van a transformar en aquellos que son 12.000 de cada tribu, 12.000 por 2 son 144.000 que van a llevar adelante no es la palabra, pero la evangelización y el anuncio de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, eso es mucho más profundo que eso, pero por lo menos para que se entienda un poquito. Bueno, sí, la verdad que estos son temas para quedarnos charlando un buen rato. De la típica de la Pablo hablando toda la noche y este muchacho que se duerme sentado en la ventana, ¿no? Una cosa así. Perdón, Vamos, lo revivimos y después No, vamos, lo revivimos y seguimos hablando. Bien a lo Pablo. Son realmente temas que son atrapantes y que dan para hablar y hablar mucho más. Así que, bueno, muchísimas gracias por lo que compartimos. Gracias a todos los asistentes también por querer sumarse a este quinto especial, este quinto diferente en algún punto, pero aún así hablando en los misterios que Dios tiene guardado para nosotros y que son de mucha bendición para entender el contexto en el que tenemos y cómo debemos actuar también. Así que dejamos dicho de que esto se va a estar editando y subiendo a YouTube, si no me equivoco, en las próximas horas o probablemente el día de mañana, entre edición y lo que tarda en subir, va a llevar su tiempo, pero va a estar disponible para todos aquellos que quieran verlo o los que se tuvieron que bajar y no tuvieron tiempo de llegar hasta el final, lo puedan ver en algún momento más tarde. Así que, de nuevo, gracias a todos por participar, gracias Eva por compartir, gracias Mauro y Connie por compartir su experiencia, y Mika también, gracias por invitarnos a esta conferencia. Ya saben, cualquier información que quede pendiente que necesiten saber, no se olviden de que estamos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, también para hacer preguntas y pedir los datos de contacto de los chicos o cualquier cosa que necesiten charlar, comentar, preguntar, pedir. Ahí estamos. Así que bendiciones para todos y esperemos que Dios mediante pronto podamos estar de vuelta todos juntos en el mismo lugar, sin tanta necesidad de distanciamiento, habiendo ya pasado por esta pandemia y por esta situación actual. Así que muchas bendiciones. Chao, chicos.